Entonces, Partimos. la idea es continuar con las reuniones y las ejercicios. En este caso, el de Cintia Francisca, que realizaron un interesante caso del área periférica, cosa que no vemos mucho. Y más encima, raro, no considerablemente una elección. Todos vamos a aprender porque nadie conoce muy bien la patología. Así que espero que Francisca nos pueda iniciar. Ya. Ahora sí, entonces tenemos el caso clínico. Primero, presentación de caso. Ya no quiere funcionar. Ahí sí. Caso clínico IBE, un paciente masculino de 16 años que estuvo hospitalizado acá en diciembre del 2021, de antecedentes más remotos, tiene antecedentes perinatales de haber sido recién nacido de término, sin patología perinatal, fue cesárea por cicatriz anterior. Respecto a su desarrollo, tiene un desarrollo psicomotor normal y estuvo en una escuela de lenguaje hasta los 6 años. No tiene antecedentes de uso de fármaco, uso de droga, y no tiene patología mórbida propia. De antecedentes familiares, lo que sí destaca es que tiene un antecedente de la línea materna, un primo que nació con hipoplasia cerebelosa y hacía episodios de repetición de acidosis metabólica, que se estuvo estudiando pero perdió seguimiento hace más o menos 5 años. Y otro primo, también de la línea materna, que nació mortinato, y de la descripción que da la familia pareciera haber nacido con artrogriposis múltiple, que es la imagen que sale ahí de referencia, que son las artrogriposis, estas como contracciones, como tipo de deformidad de múltiples articulaciones. La historia actual, él consulta por un cuadro de más o menos 1 mes y medio de evolución de una debilidad que ha ido progresando, inicialmente en extremidad inferior izquierda, por lo que describe pareciera ser de dorsiflexor. Inicialmente no puede correr y después se va haciendo cada vez más incapacitante hasta perder la marcha, y va subiendo esta. Además, se agrega que él parte con un compromiso que no es tan notorio al inicio, pero de compromiso de extremidad superior derecha. Entonces, cuando él se evaluó por neurología, se decidió una hospitalización para una evaluación más a fondo. En el examen neurológico lo que destacaba es que tenía este hallazgo que es de la escápula alada, sin paresia o sin compromiso de pares craneanos, tenía una cefaloparesia, este compromiso proximal del brazo derecho y compromiso más que nada distal de la pierna izquierda. En la última evaluación que hicimos, que también le pude evaluar, también tenía una debilidad de glúteo mayor y glúteo menor. Y destacaba en la historia una hipoestesia de territorio peroneo común izquierdo. Sí, acá lo que vemos en el video, la maniobra que está realizando, que no se ve muy bien, pero lo que está pasando es que por inestabilidad o por debilidad de los fijadores del omóplato, se ve que la escápula, principalmente la izquierda, como casi que se despegara. Se ve que sale como del plano usual. Y eso es un hallazgo bien típico de algunos tipos de distrofia, que es justamente lo que vamos a ver. De la hospitalización se hizo laboratorio completo, destaca que los valores de CK estaban dentro del rango normal, TSH y vitamina B12 también en rangos normales, se hizo reumatograma, que tengo entendido que salió todo normal, y el resto del bioquímico también sin alteración. Se hizo neuroimágenes, se hizo una resonancia de encéfalo, de médula y de las 4 extremidades para evaluar el compromiso muscular. Y respecto a electrofisiología, tenemos una neuropatía motora y sensitiva de nervio peroneo izquierdo. Se pidió como paulatinamente como de extremidades y se fue procesando. Lo que se pide en este caso fue de glúteos que se pidió y de cintura escapular. Exacto, sí. Ya había sacado la imagen de eso, pero la verdad es que se veía muy mala calidad, así que no la puse acá. Y bueno, el resto de electrofisiología tenía estos signos de compromiso neurogénico crónico, siendo inervación activa en segmento cervical izquierdo y lumbosacro bilateral. Y acá vemos un poco lo que es la resonancia, brevemente la secuencia, que la verdad estaba descrita sin lesiones, al igual que la de médula completa. Entonces, para resumir este caso, tenemos un paciente que inició con una debilidad simétrica progresiva, que tiene este hallazgo de escápula alada,
tiene un componente sensitivo de la pierna izquierda también, y tiene antecedentes familiares que no tenemos diagnósticos precisados en estos primos, pero llama la atención mortinato y estos episodios de acidosis metabólica, más en la hipoplasia cerebelosa. Y acá, en teoría dibujado, no se ve mucho, pero tenemos los compromisos motores en azul. Entonces tenemos compromiso de los flexores de cuello, proximal del brazo derecho, de pierna izquierda, y acá la parte sensitiva. Compromiso glúteo de la cintura escapular. Con todos estos antecedentes y con lo que vamos a ver de la debilidad muscular, tenemos un listado de diagnósticos diferenciales muy largo, la verdad. Tenemos algunas causas que se pueden descartar y que se dieron la hospitalización respecto a miopatías inflamatorias, por algunos procesos infecciosos, y después tenemos más los procesos de distrofia o de miopatías congénitas. Si nos vamos uno por uno, de compromiso escapular, tenemos como patología las sarcoglicanopatías, también patología extraña, compromiso escapular y peroneal, lo que es síndrome de Emery-Dreifuss, compromiso distal de extremidades tanto superior o inferior, tenemos la distrofia miotónica, las titinopatías o alteraciones de Reed y las disfelinopatías. Y por el otro compromiso, que es la parte flexor de cuello y dorsiflexor del pie, tenemos también la nemalínica. Y aparte, lo que nos va a encapsular un poco esta clínica, que tenemos el compromiso escapular distal de extremidad inferior y proximal de extremidad superior, es la distrofia facioscapulohumeral, que es el tema de hoy. O sea, en modo de introducción, esta es la tercera causa más frecuente de distrofia muscular, se ve mucho más frecuente en adultos. Característicamente tiene una debilidad progresiva, asimétrica y además un compromiso multisistémico. La clínica inicia antes de los 20 años, usualmente entre los 10 y los 20 años, y tiene un compromiso, como lo dice el nombre, a nivel facial, escapular, proximal del brazo, distal de piernas y de cintura pélvica. Y acá en la imagen vemos el clásico hallazgo, que es de la escápula alada, que era lo que estábamos viendo al principio en este paciente. A modo de epidemiología, la verdad es que prevalencia no hay tantos estudios, pero se estima que es de 4 a 12 casos por 100.000 habitantes. La forma más frecuente, la tipo 1, es un desorden autosómico dominante, con alta penetrancia, expresión variable, y de esto hasta un 30% de las mutaciones son de novo. La clínica, como dice el nombre, tenemos el compromiso facial, de cintura escapular, extremidad superior proximal y extremidad inferior distal, que es lo que vemos dibujado acá. Muy importante de la clínica es que tenemos un compromiso que suele ser asimétrico al inicio. Inicialmente con ROT normales, pero que en la progresión de la enfermedad se pueden ir disminuyendo, y que hay una gran variabilidad en la expresión de la enfermedad en la misma familia. Si vamos de manera descendente, tenemos primero el compromiso facial. Se describía antes una fase miopática por este compromiso del orbicular de labios y de orbiculares de párpado, y también el compromiso cigomático. Lo que se describe es que hay mucho lagostalmo, y este es uno de los síntomas que las familias tienden a normalizar. De hecho, se hacen algunas encuestas a familias y ellos reportan que son familias que todos duermen con los ojos abiertos, por ejemplo. Son muy de los síntomas más precoces y nadie se le ocurrió como consultar por eso. Y por lo mismo eso se asocia después a complicaciones, el tema del lagostalmo. Por la debilidad facial en sí se hace borramiento de pliegues y de arrugas. Y es una fase que dicen un poco más hipomímica en general. Del compromiso del cigomático se ve aplanamiento de mejillas y una sonrisa más horizontal, que es como vemos en este paciente chileno. Y también, cuando el compromiso es mayor, se puede hacer hasta eversión del labio inferior. Las imágenes son principalmente unos casos chilenos y de una serie española. Importante por el caso que presenté, que este niño no tenía compromiso facial. Hasta un 20% de los pacientes pueden presentarse sin ninguna alteración facial. Siguiendo, vamos descendiendo por cintura escapular y extremidades superiores. Tenemos que este sí es uno de los mayores motivos de consulta, ya que esto ya pasa a ser más incapacitante. Esto se describe que los pacientes, aparte de la escápula alada, esta debilidad de los fijadores de escápula, tienen un compromiso proximal de extremidad, que significa que ellos pueden lograr la abducción más o menos hasta la altura del hombro, y que les cuesta mucho sobrepasar hasta la altura de la cabeza. De hecho, muchos también al principio normalizan que empiezan a usar un brazo para hacer las actividades de vida diaria y se apoyan con el otro. Se estima que hasta 2/3 de los pacientes no pueden elevar sobre el hombro sin algún tipo, con cualquier tipo de resistencia, en verdad, no pueden lograr la elevación.
Y en general, en compromiso tardío, empieza a haber afectación más de bíceps y tríceps. Y por lo mismo, como lo vemos acá, este paciente que tiene escápula alada, compromiso proximal del brazo, pero el compromiso distal es muy tardío, así que se dice que tiene una operencia tipo Popeye, que es como uno vería ahí como hipoplasia de la parte proximal y la parte distal ya más conservada. ¿Sí? En la evolución. No, en cómo se presentan ellos como por primera... Está claro, de la serie española que revisé, ellos describían que eran seguimiento de años, pero la verdad es que también hay presentaciones que son juveniles, que son mucho más severas, mucho más rápidamente progresivas, así que igual es bien variable. Acá esta imagen aprovecho que mostrar que acá en la parte del trapecio, esto que se ve extraño como elevado, también es propio de la enfermedad y es por infiltración grasa, que también se ve en los pacientes mayores. De compromiso, cintura pélvica y extremidades inferiores, tenemos que cintura pélvica la verdad es que está frecuentemente afectada, por eso algunos autores plantean ya incluirla en el nombre como distrofia facio-escapulohumeral pélvica. Es más o menos una mitad de los pacientes que tienen este compromiso, y del compromiso de extremidad inferior tiende a ser de componente anterior de la extremidad, o sea, mucho más de los dorsiflexores. Y este tipo de debilidad, tanto de cintura pélvica como de los dorsiflexores, genera que va empeorando de a poco una hiperlordosis lumbar. Y la alteración de la marcha, inicialmente, si partimos con un compromiso de los dorsiflexores, tenemos una marcha tipo step-up, pero después ya con la hiperlordosis, la disfunción de cintura pélvica, ya mostramos más una marcha miopática. Acá de lo último que no se menciona mucho, pero es el del compromiso de musculatura abdominal. Hay un compromiso de frecuencia variable, la verdad, pero de musculatura infraabdominal. Entonces se describe que las evaluaciones clínicas debiese hacerse el signo de Beaver, que ahí vamos a ver un video. Lo que es el signo de Beaver es que cuando se le pide al paciente que haga, como va a ser la niña, que haga la flexión de cuello, uno normalmente ve la mantención como de la línea o el punto del ombligo. Eso es lo que normalmente ocurre en un paciente sano. Y un paciente con distrofia facio-escapulohumeral, se ve que el punto que uno estaba teniendo de referencia, al hacer ese mismo movimiento, asciende. Y esto porque los músculos acá infraumbilicales están débiles. Se han hecho un par de estudios porque se decía que es muy buen signo para la evaluación del paciente, como para decirnos de especificidad y sensibilidad. Y una serie hizo una evaluación de pacientes con distrofia facio-escapulohumeral, eran 28 pacientes de otras enfermedades neuromusculares y 20 pacientes control sanos, y se vio que en ellos, los que tuviesen distrofia facio-escapulohumeral, casi todos tenían el signo positivo. De las otras enfermedades neuromusculares, solamente 2 tenían el signo positivo, y estos eran 2 casos especiales que justamente eran familia y tenían fenotipo mixto entre más de una enfermedad neuromuscular, y todos los pacientes sanos el signo negativo. Sí que sería. ¿Grado de desplazamiento hay que medir? No solamente, no está como tan estandarizado, es solamente evaluación clínica, hacer un punto, en este caso en la foto le ponen como una tapa, como decirlo así, como de referencia, pero es solamente ver si hay elevación o no del ombligo. El resto de la clínica, el compromiso multisistémico es importante en la parte oftalmológica. Primero tenemos las consecuencias del lagoftalmo, que incluyen conjuntivitis a repetición y úlceras corneales. Y por la enfermedad en sí tenemos una frecuencia importante de patología vascular retiniana. Esto es importante hacer el seguimiento y la búsqueda activa, ya que esta es una de las pocas cosas que tiene tratamiento específico en este tipo de enfermedad. De la parte de otorrino tenemos una hipoacusia progresiva de tipo neurosensorial, pero con baja asociación. De la parte cardiológica, habían unos reportes, pero la verdad es que se han ido desestimando, de que hubiese una asociación a fibrilación auricular y flutter. Y de la parte respiratoria, especialmente en las formas más severas, que ya tenemos más deformaciones tipo escoliosis, tipo más ortopédicas, tenemos compromiso por enfermedad pulmonar restrictiva. Y acá tenemos una presentación, justo por lo que preguntaba la doctora Tapia, tenemos una serie chilena acá y una serie española en que se determinan cuáles fueron los principales motivos de consulta. Y acá en la serie chilena, que era muy, muy pequeña, la verdad, predomina lo que es la cintura escapular y de extremidad superior. Pero haciendo este tipo de evaluación, que fue en una serie española con muchos más pacientes, ellos referían que la parte del compromiso facial era muy frecuente, pero que no le habían tomado la importancia.
Entonces, de los mayores síntomas está dificultad para elevar los brazos o del desplegamiento de los omóplatos. Y nuestro paciente, que su motivo de consulta principal había sido alteración de la marcha, que primero fue dificultad para correr, está reportado, pero una frecuencia mucho menor. Estaban por acá abajito. Acá, como de un 4% de esa serie. Bueno, un poquito que interesante la presentación de la serie chilena, que está Sí. como muy variada. La serie chilena, sí. Esto es porque acá hubo por pacientes que tenían clínica y después también había búsqueda activa en familiares. Entonces que ya tenían confirmación por genética y empezaron a hacerse la evaluación como más fina de la parte neurológica y se dieron cuenta, claro, que tenían compromiso facial, tenían compromiso de extremidad superior, pero que no lo habían notado tanto todavía. Pero sí, eso es lo importante de la parte genética, de que tenemos una expresión muy variable y también la penetrancia que es alta, pero el fenotipo muy distinto. De clasificación, tenemos dos clasificaciones, de la parte de neuropediatría principalmente, tenemos el fenotipo clásico, que es la aparición de la debilidad entre los días de los 20 años, con un compromiso progresivo que tiende a ser descendente, facial, cintura escapular, extremidades superiores y extremidades inferiores. Pero tenemos también un fenotipo juvenil, que es una forma aún más rara de la distrofia facioscapulohumeral, que se presenta en general antes de los 5 años con debilidad facial. Y esto lo importante es que el compromiso tiende a ser mucho más severo. Tiene una hiperlordosis, que vemos acá un caso... Sí, sí, la infantil, sí. Tenemos el fenotipo que es con mucho mayor lordosis, mucha mayor debilidad, atrofia. La verdad es que tiene mucho peor pronóstico. Se asocia también a discapacidad intelectual y mucho mayor frecuencia de las alteraciones de hipoacusia y de las oftalmológicas también. La otra clasificación que tenemos y que va junto a la fisiopatología es de la parte genética. Tenemos primero una distrofia facioscapulohumeral tipo 1, que es aproximadamente el 95% de este tipo de distrofia, que se da por lesión de repeticiones, que se ve por acá, de la secuencia D4Z4. Entonces acá tenemos el cromosoma 4, el brazo largo, y esto vendría siendo lo normal. Tenemos muchas repeticiones, acá están representadas, pero debiesen ser por lo menos mayor a 10, y que estén representadas estas significa que no hay transcripción del DUX4. Aparte de esta secuencia que es de 4Z4, tenemos también acá en la parte terminal un alelo A, y estos en conjunto, si están fallando, hace que venga la transcripción del DUX4. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad tipo 1, hablamos de que por alguna mutación genética tenemos menos repeticiones, menos de 10, y por eso se genera el DUX4. Y tenemos también la facioscapulohumeral tipo 2, que son mucho más raras, más o menos 5%, en la que tenemos las repeticiones normales, pero tenemos otras alteraciones genéticas, que en general se habla por lo menos alteraciones digénicas, en la que hay una alteración de la exposición o de la susceptibilidad de la cromatina, con lo que se expone y se tiende también a generar el DUX4. Y el DUX4 es la vía final que genera toxicidad en la célula muscular. Ahora la parte más como microscópica no se ha determinado todavía en qué proteína o en qué segmento hace el mayor daño, solo se describe el daño. Entonces, para enfrentarnos a un paciente con sospecha que tenemos una clínica sugerente, nos vamos primero al estudio complementario. De las alteraciones que podemos ver en el laboratorio, tenemos la CK, que puede estar normal, o una elevación de hasta 5 veces el valor normal. Y junto con esto podemos ver también la elevación de las otras enzimas, LDH, transaminasa y aldolasa, que estaba reportado también como a nivel mundial. Y como estamos viendo un compromiso tipo miopatía, siempre es importante hacer la evaluación de las causas inflamatorias y de las autoinmunes con el ANA-ANCA y serología para hepatitis B y hepatitis C. Eso es como laboratorio general. La verdad, lo malo de esto de laboratorio, electrofisiología, biopsia, es que no hay nada específico de distrofia facioscapulohumeral. De la electrofisiología, solamente patrón de miopatía. Acá vemos un ejemplo de normalidad y el de patrón miopático, en que vemos menor amplitud, podemos ver patrones potenciales polifásicos y que tenemos también la duración más corta. De la biopsia muscular, acá vemos unas biopsias evolutivas de distrofia facioscapulohumeral. La verdad es que lo importante que se ha descrito y se está estudiando es que tenemos mucha reacción inflamatoria, tanto al inicio como en etapas más avanzadas de la enfermedad. Junto con esto también la necrosis y finalmente la infiltración grasa.
Y esto es importante porque la infiltración grasa es lo que vamos a ir a evaluar también en la neuroimagen, que es de lo que se está como más en boga ahora para el estudio, en vez de la biopsia irnos directamente a una resonancia. Acá tenemos una diferencia entre un paciente con distrofia facioscapulohumeral versus otra enfermedad neuromuscular. Vemos que acá lo que es manguito rotador está normal y vemos un poco de infiltración grasa ya a nivel de trapecio, que no se ve en los pacientes fuera de distrofia facioscapulohumeral. Y también si nos vamos por grupos musculares específicos tenemos que ver cómo está la parte de la pierna, porque en distrofia facioscapulohumeral tenemos el compartimento anterior afectado, pero el posterior en general se mantiene normal. ¿Y se le pidió una reso del cuerpo completo? Algo así. Es que fue como una resonancia como en muchos tiempos. No sé si hubo un problema ahí con el técnico que no... Primero se le pidió la de músculos, después se solicitó la de cintura escapular, y como tenía esta debilidad viendo el peroneo, el doctor Pascual le había hecho la electromiografía y tenía más Ujú. como un patrón de que tuviera un atrapamiento del peroneo. Y ahí se pidió como ese pedacito que faltaba, digamos, de Ya. pierna aparte. Y justo fue un tiempo que el resonador estuvo malo, además, entonces se demoró un Por eso montón estaba como en entre harta una y otra secuencia. resonancia. Ya. Pero se vio como protocolo músculo, solamente. ¿Perdón? O sea, acá por lo menos se pide solo como protocolo músculo y muslo, por ejemplo. ¿Esa sería la forma de solicitarlo? Sí, es que acá creo que no está como estandarizar el protocolo muscular, Ya. propiamente tal. Entonces se pide como, claro, muslos, partes blandas. Y ahí el doctor Pascual iba a la parte de infiltración grasa tenía, pero tampoco te reforman acá. Sí. Y la verdad es que yo la imagen que tenía era muy mala calidad, pero viendo sí pareciera haber compromiso proximal de extremidad superior con infiltración grasa inicial. Pero el resto la verdad es que no encontré mucho más. Ahora del resto de la evaluación diagnóstica es lo que tenemos más importante hoy en día, el estudio genético. Tenemos primero la evaluación de esta distrofia facioscapulohumeral tipo 1, que es con deleciones de D4Z4. Y también es importante ver cuál es el tamaño de la lesión, porque mientras más severa, o sea, mientras menos repeticiones de D4Z4 tenemos, una expresión mucho más severa. Y se asocia al fenotipo juvenil, así que es importante la consejería genética. Entonces, primero... Perdona. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es cuantitativo? ¿Nos dice si la tiene o no la tiene y en qué grado? Claro, porque normalmente un paciente en normalidad tiene, tiene más de 30 repeticiones de D4Z4. Entonces tenemos como unos intermedios que están entre 10 y 30, y ya los que están menores a 10, que ya decimos sí o sí es la enfermedad, es la distrofia. Si tuviésemos el estudio negativo, lo que hacemos después es pasar a las distrofias tipo 2, este 5%. Primero este gen, el SMCHD1, ya que este es un 90% de las raras. Y ya como tercera línea, evaluación de gen DNMT3B o LRIF1. Y acá de la parte práctica, lo que tenemos como más a mano del panel de Invitae, lo único que tenemos en evaluación es el SMCHD1. Por eso el D4Z4 es un poco más difícil de obtener en este momento acá en el hospital. Pero en general no incluye. Es que no, el Invitae no incluye estudio de esta lesión. ¿Y dónde se hace? Eso es lo que estaba viendo justo el doctor Pascuali, que había hecho... Sí. En la Mayo y en la Argentina. En la Argentina, sí. Puedes tomar el test acá. Sí, pues, sí. Sí. ¿A dónde se Pero manda si ese no es- está en el invitado eso? Es que eso se mandó directamente Sí, por ende no busca estas de lesiones. de lesiones o repeticiones. Por eso es que el mecanismo que usa Invitae llega a través de saliva, que es relativamente sencilla en el sentido de obtención de muestra. Sobre todo los estudios genéticos ya un poquito más avanzados, porque también te piden sobre el paciente sangre congelado y derivado. Entonces eso ya es más complejo. Sí. Ese es el En este tema, que caso, sí. realmente la clínica Mayo tiene un programa donde, no recuerdo el valor exactamente, pero donde se podía enviar, pero había que mandar sangre del paciente de acá, coordinar todo el tema de que vaya a la muestra muscular, era complicado. Y lo más cercano, y entre comillas barato, era en Argentina, no me acuerdo cómo se llama el doc que participó con el descubrimiento de todas estas cosas genéticas. Y él se dedica a esto y su esposa es la jefa del laboratorio donde se procesa esto. Pero lo mismo, había que mandar la muestra de sangre
que ya tenían ir procesada, entonces era más engorroso Bien todavía complicado. porque ellos no le iban a procesar ya, tenía que hacerse la extracción de DNA aquí y mandar todo listo. Pero fue Todo pagado. Claro, efectivamente, pre-pandemia. Invitae tiene la distrofia fascicular tipo 2, pero la 1 no la valgo y la 2 la más barata. Claro, o sea, es 5% y ya no tiene el panel tampoco completo de la tipo 2. Así que igual ahí tenemos como un tope en el diagnóstico. A todo esto, al menos de Invitae que se le tomó a él, los resultados fueron todos de significancia ¿Incierta? incierta. Ah, ya. Oh, Está muy bueno. tiene evaluación por genetista. Eso. Es una nato. Evaluación por genetista. Este es un algoritmo diagnóstico que está disponible ahora en UpToDate, que nos pregunta primero cuál es la presentación clínica, si tenemos el fenotipo clásico y si tenemos o no antecedente familiar. Ya que en las series, por ejemplo, la chilena, la de Santiago, ya con alguna presentación clínica y un paciente en familia con test confirmatorio, ya tenemos también el diagnóstico de distrofia facioscapulohumeral. Las presentaciones atípicas, como lo es nuestro paciente, en que es compromiso miopatía distal, por ejemplo, inicio de presentación infantil, juvenil, se hace la secuencia que les había mostrado acá también, la evaluación de D4Z4, para evaluar las lesiones, y en caso de que esté presente o ausente, nos vamos ya más directo a los diagnósticos diferenciales. Ahora estos diagnósticos diferenciales no son los mismos que puse al inicio, más que nada porque esto es más de compromiso facial alguno, y justo este paciente no tenía compromiso facial. ¿Y eso antecedentes de acidosis que tenía? Quedó perdido. Yo busqué la ficha del primo, la verdad es que estuvo en controles, tuvo un par de controles hasta 2015-2016. El tándem más le había salido también como indeterminado, no tenía ningún diagnóstico claro y se perdió los controles. Quedó solamente en la Teletón, así que ahora le iban a rescatar. Según ese algoritmo, se puede plantear un diagnóstico confirmatorio de displasia cuando es típico y hay un variante. Claro, Se exactamente. puede Sí. confirmar, no necesita el genético No. ni la biopsia. No, y eso es lo que se hizo en la serie de Santiago, por ejemplo. Por eso. Sí. Pero Entonces, por ejemplo, si tenés un caso índice, genéticamente. claro, si tienes un caso índice con la de lesión y sabemos que una herencia autosómica dominante, si alguno de los hijos parte con clínica, se evalúa y se puede diagnosticar al tiro. De la evaluación inicial, importante entender que esta patología no tiene ningún tratamiento modificador de enfermedad, en verdad. Como con las otras distrofias, se intentó terapias con corticoides y algunas otras terapias más alternativas, y la verdad es que no se logró ningún outcome favorable. Lo que se hace es, mientras va progresando la enfermedad, manejo del dolor, por lo que esta atrofia que va a generar después un poco de retracción, kinesioterapia, AINES, antidepresivos y SPAES en caso de dolor crónico. Se plantea la cirugía reparadora de escápulas para fijar la escápula y el ejercicio aeróbico como recomendación general. El plan de seguimiento que se publica en la Academia Americana de Neurología incluye estos 4 sistemas. Evaluación de la parte pulmonar, se hace una evaluación al ingreso del paciente de función pulmonar y después se va evaluando si tiene algún signo de SAOS en verdad para hacer la polisomnografía. De la parte cardíaca se ha ido desestimando la evaluación, la verdad es que no se recomienda ahora ni electrocardiograma ni ecocardiograma de ingreso ni de screening. De la área oftalmológica, acá sí se recomienda la derivación inicial, especialmente, como les decía, en los pacientes que tienen fenotipo juvenil, pero acá hay que buscar dirigidamente la alteración retiniana. Y de la parte auditiva, también presentación juvenil se recomienda el screening, y en pacientes más adultos ya según clínica solamente. De consejería genética, si hablamos de la distrofia tipo 1, de la autosómica dominante, tenemos por patrón clásico de herencia mendeliana que el 50% de la descendencia puede estar afectada. Entonces acá lo importante es que se hizo algunas encuestas en la serie española, por ejemplo, que la gente que fue diagnosticada de manera más tardía, hasta un 50% decía que si hubiese tenido el diagnóstico años antes, hubiese decidido o no tener descendencia o tener menos hijos por lo menos. Así que igual es importante para hacer la educación del paciente. Y de las tipo 2, consejería genética, la verdad es que es muy caso a caso porque todavía no está determinado cuáles son esta herencia por estas alteraciones de ambos genes, no se entiende mucho todavía. Y de las tipo 2, más de la mitad en general son de novo, no hay antecedentes familiares.
Así que hay más evaluación de caso a caso. Ahora, como resumen de toda la presentación, en verdad, recordar de distrofia facioscapulohumeral es que es una distrofia progresiva de inicio en la adolescencia, compromiso asimétrico que incluye la parte facial, cintura escapular, glúteo y dorsiflexores de pie, con herencia autosómica dominante de la tipo 1, pero hasta un 30% de nodo, que tiene un laboratorio de electrofisiología y biopsia inespecífico y que la confirmación diagnóstica va solo con el estudio genético, y que no hay tratamiento modificador de enfermedad, solamente importante el seguimiento oftalmológico. Eso.